Se vienen las elecciones primarias en nuestro país el próximo 12 de septiembre y Sol, vamos a saludar a uno de los candidatos en la ciudad de Buenos Aires que se presenta en la interna de Juntos. Estamos ya en contacto y lo vemos ya en nuestra pantalla a Ricardo López Murphy, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas noches. Sol Pérez, Sebastián Dumont los saludan. ¿Cómo va? Bien, un gusto de estar con ustedes. Bueno, ¿cuál es la primera mirada hacia, recién dábamos los datos, por ejemplo, de la economía doméstica, del aumento de la carne, del aumento del pollo? ¿Qué perspectivas económicas hay que esperar de la Argentina en este camino y con estas medidas que ha tomado hasta aquí el gobierno, Ricardo? Bueno, yo soy muy escéptico por varias razones. Yo creo que está en el desarrollo el plan urna, es decir, un plan con un fin electoralista de acá al mediado de noviembre, sí, que nos va a poner en una situación más frágil de la que estamos y que luego requerirá una corrección muy grande cuando pasen las elecciones, en una situación que ya es frágil. O sea, la Argentina tiene un déficit fiscal que bien medido es del orden de los 40.000 millones de dólares. Estamos en una situación muy crítica. Y creo yo que esa situación crítica amerita un enfoque distinto del que se ha seguido. Yo creo que le hubiera hecho muy bien al país que allá, como había anunciado el ministro, entre febrero y mayo de este año se hubiera llegado a un acuerdo con los multilaterales, con el Club de París, y hoy estuviéramos encuadrados en un plan que no nos pusiera bajo esa incertidumbre que yo le menciono hacia el futuro, hacia los días después de la elección, postergando todo. Usted fíjese el tema cambiario, usted está devaluando al 1. Sí, la inflación del 3. Un poquito más. Eso está acumulando un desequilibrio. Yo he visto muchas veces el atraso cambiario y he visto muchas veces las consecuencias que tiene, tanto en materia de competitividad, de crear oportunidades de empleo y la agregación de valor nacional, como el trauma que tiene cada vez que corrige lo que hizo antes. Entonces, ese factor de barrer bajo la alfombra los problemas para después de elecciones no me parece una estrategia sensata y eso debo confesarle que me genera preocupación. Buenas noches. Le quiero preguntar por una de sus declaraciones que tiene que ver justamente con algo dicho por usted, que el gobierno está emitiendo moneda para ganar las elecciones. Esto, en el bolsillo de la gente, porque creo que lo que más le importa a la gente que está en la casa mirando este programa y obviamente de cara a las elecciones es saber qué es lo que va a pasar con su bolsillo, que viene ya, pero directamente, creo yo, vacío después de estos 2 años muy duros. No, es verdad. Ahí se han conjugado 3 factores, yo diría. Primero, que obviamente un problema que ha afectado al mundo en su conjunto es la pandemia. Un segundo factor de empobrecimiento ha sido las malas políticas del gobierno nacional, desalentando a la inversión privada. Usted ve la cantidad de empresas que se han ido de Argentina, la cantidad de plantas que cierran. Y un tercer factor es esta incertidumbre que genera el plan urna, que están subiendo la cantidad de dinero que están emitiendo, de eso lo están haciendo a un ritmo muy importante. Ahora, eso no quiere decir que la Argentina no tenga salida. Yo no quisiera dar una visión negativa. Yo creo que la Argentina, cambiando las políticas, tiene expectativas muy favorables. Por ejemplo, nuestra exportación de carne al mundo, si se liberara, sería espectacular, y lo que nos falta a nosotros de manera decisiva para un mayor nivel de actividad son dólares. Segundo, usted tiene gas bajo la superficie que es más o menos 500 veces nuestro consumo. Ese gas lo sacamos a un costo que es 1/5 de lo que nos cuesta importar gasol. No hay ninguna cosa que podríamos hacer más importante que poner en valor, en producción, todo ese gas que tenemos. No solo para proveer energía, sino para la petroquímica, la química, los fertilizantes. Piensen nomás que con esos fertilizantes a un precio más barato, la producción de grano subiría 30, 40 millones de toneladas, eso se transformaría
quizá en 20 millones de toneladas de carne. Eso sería un número excepcional de valor agregado, de empleo, de inversión. Así es como crecen los países, fomentando la inversión, fomentando el empleo, aumentando la productividad. No crecen emitiendo dinero o ampliando el empleo público. ¿Y por qué no lo hace el gobierno? Bueno, yo creo que hay el mismo problema que hubo con las vacunas. O sea, ¿qué pasó con las vacunas? ¿Por qué tardamos 9 meses en comprar las mejores vacunas del mundo y las compramos con un decreto de necesidad de urgencia porque la bancada oficialista no quería corregir la ley que inhibía la compra de las vacunas? ¿Qué fue lo que nos llevó a eso? Un prejuicio ideológico, una tontería, un disparate que nos ha costado decenas de miles de muertos. Y yo creo que esta idea de poner al sector privado y a la inversión en el centro de la escena es contradictorio con esa visión que ellos tienen de que todo lo tiene que hacer el Estado. Yo le tengo pánico a la estatización de la hidrovía. La hidrovía es nuestro cordón umbilical. El Estado no está en aptitud, está, como yo le decía recién, con un déficit que si la gente supiera la verdad, se da cuenta que no es viable ese Estado. ¿Y cómo se va a hacer cargo de esas inmensas inversiones que hay que hacer en los ferrocarriles, en la hidrovía, en la industria, en el gas, en la petroquímica, en la química, en los fertilizantes? No lo puede hacer el Estado. Claro que no. Si nos damos cuenta de eso y cambiamos la orientación dramáticamente, me parece que iríamos por un camino mucho más razonable. Ahora, las últimas declaraciones hoy mismo, ¿no?, que hizo el presidente Alberto Fernández van en sentido contrario, porque hizo una dura crítica. A mí me sorprendió porque, siendo Alberto Fernández que alguna vez participó de listas electorales con Domingo Cavallo, que haya hecho una crítica, por ejemplo, a los liberales. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, primero, veamos lo del presidente, que es importante. Si usted repasa las declaraciones de él hace 4 o 5 años sobre la vicepresidente, nunca yo he escuchado críticas más brutales. O sea, la crítica sobre el memorándum con Irán era una cosa devastadora. Las críticas sobre las políticas económicas de Kicillof eran devastadoras. Las críticas sobre Vudú eran devastadoras. Ahora, ¿por qué esa persona que opinaba tan distinto de lo que opina hoy se dio vuelta de esa manera, digamos, incomprensible para los que valoramos el poder de la palabra? O sea, la política se construye, y la economía más, con 2 cosas: confianza y acciones preventivas. Nunca la terapia y nunca la desconfianza. No hay país que funcione bajo esas 2 reglas. Ahora, Fernández, si usted busca videos para atrás, va a descubrir videos donde él decía que el Estado, que era mucho más chico que el actual, tenía que ser más eficiente, que había que reducirlo. Él traducía, como bien cita usted, cuando era candidato con Cavallo, una visión, digamos, muy distinta de la que ostenta hoy. Ha cambiado tantas veces que yo no sé cuál es el que realmente expresa lo que él piensa, porque una cosa es que usted cambie un poco porque ha tenido alguna información, ha apreciado algunas circunstancias, pero él da vuelta de 180 grados. A mí creo que nos hace bien si nos empezó a criticar. Ojalá me pusiera en el primer nivel de las críticas. Yo ahí creo que le estoy pegando todos los tiros al arco, ¿Usted cómo cree que fue el manejo de las vacunas por parte del gobierno? ¿Cree que fue un buen manejo o que muchas veces señalaron cosas extrañas alrededor de la vacunación? Pésimo, el manejo fue pésimo. O sea, Pfizer lo podíamos haber tenido en enero, febrero. Si hubiéramos tenido las 14 millones de dosis, hubiéramos tenido otros resultados en términos sanitarios. Pésimo fue el enfoque. Pero a mí, digamos, hecho por ellos mismos, 9 meses. ¿Se acuerda cuando decía que íbamos a tener que entregar los glaciares? Sí, claro. Las montañas, los ríos, todo falso, siempre mentiras. Son siempre mentiras, nada de eso era cierto. Lo que había que hacer, y yo creo que es mucho más barato que a donde han comprado, era comprar las mejores vacunas del mundo. Ahora están vacunando con Moderna. ¿Quién le dio las vacunas Moderna? Se las regaló el presidente de los Estados Unidos, esa es la verdad.
Y ojalá los demás nos hubieran regalado vacunas, nos han cobrado a precio de oro. Ricardo, como siempre, muy amable por estos contactos, por este contacto y por estos minutos con Canal 26. Le mandamos un fuerte abrazo. Con ustedes, gracias. Gracias. Bien, Ricardo López Puzzi, conversando con nosotros, precandidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, participa de la interna de Juntos, además un hombre con mucha experiencia, fue ministro de Economía, fue ministro de Defensa, bueno, larga trayectoria, ex candidato a presidente de la República.